Quizás creas que este es otro video de campaña. Quiero decirte que no lo es. Tampoco se trata de hablarte del tercer retiro o de los políticos, que una vez más corrieron a celebrarlo esperando nuevos aplausos. Eso ya fue, y está lejos de ser lo realmente relevante. No espero que compartas mi postura política. Solo quiero pedirte unos minutos de tu tiempo, porque estoy preocupado y quiero hablarte de algo menos estridente, pero más serio y profundo. Tenemos ante nuestros ojos una grave crisis institucional y política. Lo que partió en julio de 2020 como el rompimiento de una primera tuerca en la sala de máquinas de nuestra institucionalidad, hoy asoma como una falla sistémica que amenaza a nuestra democracia. Un conjunto de instituciones vitales para ordenar nuestra vida en sociedad dejaron de atender a sus obligaciones. El Congreso se ha arrogado atribuciones que no tiene, y hoy el árbitro que debía limitar esos excesos, el Tribunal Constitucional, ha decidido no dirimir. La verdadera democracia se sostiene en la división de poderes. Por eso, cuando un poder inunda las facultades de otro, la democracia se resiente. Sé que hablar de instituciones y de reglas no es lo que hoy se estila, no es lo más sexy. Lo que la lleva es una competencia impostada por mostrarse como el más indignado. Pero lo cierto es que sin reglas que funcionen, nuestra vida queda entregada a la ley de la selva. Y ahí, lo sabemos, gana siempre el más fuerte. Cuando esto sucede, el que pierde eres tú y tu familia. Tú lo sabes, un juego sin reglas es uno que termina autodestruyéndose. Quizá todavía pienses que este es un discurso político más, pero alguien debe decirlo con todas sus letras. Estamos frente al riesgo de una deriva institucional y con ello, frente al peligro de años de empobrecimiento y de un retroceso institucional del cual una generación completa no va a poder recuperarse si no hacemos algo ya. Lo he dicho en estos días, topamos fondo. Topamos fondo cuando la política actúa por su conveniencia electoral de corto plazo. Topamos fondo en la intolerancia. Topamos fondo porque nadie es capaz de entregar seguridades mínimas en momentos de máxima incertidumbre. Topamos fondo, pero sé que podemos actuar y juntos saldremos de esta. Es en estos momentos difíciles cuando los demócratas debemos unirnos para volver a construir en el diálogo que nunca debimos perder. Que la esperanza se haga realidad es nuestra responsabilidad, no llega sola. Yo tengo esperanza y quiero hacer algo por ella, por nuestro presente, pero sobre todo por el futuro de nuestros hijos. Tengo esperanza porque creo en Chile, no como algo abstracto, porque creo en las personas que lo conforman, en su sensatez y en su moderación. No podemos ser meros espectadores de lo que está pasando. Tenemos que involucrarnos. Si te importa lo que pasa, dilo. Si puedes aportar, hazlo. Depende de cada uno de nosotros el retomar un clima de respeto, diálogo y colaboración. Sé que muchos de ustedes comparten mi preocupación. Atrevámonos a decir basta. Atrevámonos a levantar la voz para decir que el verdadero problema es institucional. Unamos fuerzas. Cuidar nuestra democracia es cuidar nuestras reglas. Cuidar nuestra democracia es cuidar el futuro y es cuidar nuestra libertad. Muy, pero muy bienvenidos a todos los telepensantes que abrazan, que aman la libertad, que no están dispuestos a dejarse oprimir por ningún igualmente nacido ser humano que no tiene absolutamente ninguna concesión ni divina, ni extraterrestre, ni genética, ni ideológica, ni de ningún tipo que les sirva para declararse amo y señor de cada uno de nosotros. Mis queridos liberales, libertarios y todos los que apreciamos la democracia, la libertad, las instituciones republicanas, bienvenidos a esta conversación con una mujer realmente sorprendente por su espíritu, su liderazgo, su capacidad analítica y también un muy buen currículum. Estamos con Cristina Villagómez. Bienvenida, Cristina. Ella es abogada, especialista en derechos humanos, se encuentra en Chile asesorando a varios políticos y gente de diversos ambientes que necesita de su apoyo y necesita de esa luz que tiene quien abraza realmente la defensa de los derechos humanos y no como una mera excusa para imponer finalmente su poder total, que justamente lo primero que oprime
son todos los derechos básicos y elementales de cada uno de nosotros. Bienvenida al Centro de Estudios Libertarios, Cristina. Qué bueno que nos has podido acompañar en un día tan clave, en una semana tan clave como esta, donde hemos avanzado en una dirección tan difícil a través justamente del Tribunal Constitucional los chilenos. Bienvenida al Centro de Estudios. Muchísimas gracias, Vanessa. De verdad, para mí es un placer estar aquí contigo. Mira, te cuento una cosa. Los liberales y los libertarios chilenos son súper reconocidos en otros lados. Entonces, por ejemplo, yo veía tus videos cuando vivía en España. Veía los videos de Axel Kaiser igual cuando vivía en España, de la Tere Marinovic cuando vivía en España, y en el movimiento libertario y en Ecuador Libre, en las fundaciones que tenemos, en los think tanks que tenemos en Ecuador, que siguen existiendo, por supuesto. Igual, la forma de pensar de los liberales y los libertarios chilenos siempre ha sido un beacon de luz, siempre, siempre, siempre. Así que para mí es un placer estar aquí contigo. Me alegra pero nos nutrimos mutuamente, ¿no? Porque sí, no es un mundo tan grande y sin embargo siempre es esa minoría que logra de alguna forma mantener abierto el pensamiento, mantener las resistencias ante el avance opresivo del poder de una izquierda que tiene vocación totalitaria, porque hay que distinguirla de aquella izquierda que no tiene vocación totalitaria. Y en ese sentido es que, bueno, tú has celebrado muchísimo la victoria de Lasso en tu país, en Ecuador, y me gustaría que nos contaras un poco cómo fue esa victoria, porque tú justamente coincides, tu análisis coincide con el mío, en el sentido de que el mundo hoy día parece haber cambiado muchísimo en términos de cuál es el mapa político que lo configura. Ya no estamos hablando de si se es socialdemócrata, si se es de una izquierda, digamos, que tiene por finalidad el Estado benefactor, o si se es liberal, libertario, laissez-faire, anarcocapitalista, sino que prácticamente estamos hablando de si se es totalitario o demócrata. Sí, o sea, para nosotros la victoria de Guillermo Lasso fue emocionante, fue estremecedora. Y una de las cosas que yo he dicho siempre es que la victoria de Guillermo Lasso no la podemos atribuir a una victoria de la derecha dura en Ecuador. Bueno, la derecha dura en Ecuador no, aunque no existe. Hay un partido social cristiano, pero no es un partido de derecha, no defienden ideas de la derecha. Creo que ha habido un desgaste tan intenso del pensamiento político en el Ecuador que yo me atrevería a decir que los partidos que deberían representar un ideal de derecha no existen. Entonces, yo sí digo siempre, el logro de Guillermo Lasso, que se lanza por tercera vez a la presidencia, que es más, esta es la vez que menos votos llega a sacar. Este logro no es un logro de la derecha per se, sino de una izquierda que, como tú dices muy bien, no tiene una vocación totalitaria, sino que tiene una vocación democrática y que tiene formas tal vez muy distintas a las que tenemos nosotros de ver las cosas. Pero ojo, Vanessa, yo quiero dejar una cosa súper clara. Esta misma izquierda, esta izquierda democrática, esta izquierda que ahora es muy conciliadora, que ahora está otra vez hablando de institucionalidad y no de populismo, esta fue la izquierda que le puso en el poder a Correa en su minuto. Yo no creo que ellos esperaban que lo que pasó con Correa iba a pasar, ¿ya? Aunque las señales estaban más o menos por ahí claras, pero no creo que alguien creyó que el tipo podía llegar tan lejos. ¿Ya? Creo que ¿qué significa tan lejos, Cristina? Para que lo entienda quien no conoce la realidad del Ecuador, y que, bueno, que sepan que Correa estuvo 15 años, digamos. ¿Qué significa llegar lejos políticamente hablando? Porque hay mucha gente que no sabe a qué te estás refiriendo. Claro. Nosotros, en el deterioro político que tiene Chile ahorita, es como si nosotros fuéramos una máquina del tiempo, estamos en el futuro nosotros, porque en ese sentido nosotros nos adelantamos más o menos 15 años. Rafael Correa llegó al poder con la promesa de cambiar la constitución neoliberal, una constitución que era muy parecida a la chilena y muy parecida a la mayoría de las constituciones que están adheridas al derecho constitucional francés, al sistema que la mayoría de nosotros tenemos, porque no somos del common law. Entonces, era una constitución normal, o sea, una constitución que tenía todo lo que tenía que tener, una constitución de una calidad técnica bastante más elevada a la que tenemos ahora,
Pero bueno, la promesa de él fue que quería cambiar la constitución neoliberal y que quería garantizar más derechos, que el Estado nuevamente pase de ser subsidiario a ser solidario, exactamente el mismo discurso que están haciendo acá, ¿ya? Entonces, claro, yo creo que la izquierda no imaginó que iba a llegar tan lejos en el sentido de que no solo hizo un cambio con respecto a los derechos, sino con respecto a cómo se distribuían los poderes en el Ecuador, ¿ya? Cambió la forma en la que se entiende el Estado. El Estado normalmente tiene 3 poderes, mediante los cuales ejerce sus facultades, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En el Ecuador tenemos 5 poderes, ¿ya? Y uno de esos, que es muy confuso, que es el poder de participación ciudadana y control social. Imagínate, la participación ciudadana siendo un poder del Estado, ¿ya? Ese es un poder súper raro. Nadie lo entendía, nadie entendía muy bien qué diablos era este poder. Y ahí estaba el meollo del asunto, porque en ese consejo, ¿ya?, es donde se eligen las grandes autoridades del país, las autoridades que fiscalizan, las autoridades que están controlando el poder, que están controlando abusos, varias autoridades importantes del país. Entonces, lo que hizo Rafael Correa en el sentido de llegar muy lejos fue que no solo agrandó el catálogo de derechos que existía en el Ecuador, que básicamente es innecesario, porque nosotros habíamos ratificado una serie de tratados internacionales en materia de derechos humanos, igual que Chile, en los cuales realmente no hacía falta agrandar ese catálogo de forma explícita, porque de forma implícita ya eran parte de la Constitución, pero bueno, no importa. La cuestión es que además de alargar ese catálogo de derechos, y además de alargar una serie de garantías, un montón de cosas, derechos a la naturaleza, es una estupidez, además de hacer todo eso, cambia la configuración del Estado y hace que todo el poder del Estado se centre y gire en torno al Ejecutivo. Entonces, durante 11 años del gobierno real de Correa, y 4 años posteriores de su delfín, Lenín Moreno, el poder del Ejecutivo está totalmente concentrado. Entonces el Ejecutivo tiene la facultad, el presidente en realidad tiene la facultad de hacer lo que se le ocurría. La poca institucionalidad, el poco respeto por las reglas que había en el Ecuador, ¿ya?, se terminó de mermar. Se instauró un estado de persecución enorme. A esto nuevamente es a lo que me refiero cuando digo nadie se imaginó que iba a llegar tan lejos. Nosotros no somos conocidos por ser una dictadura como Venezuela, porque nosotros nunca llegamos al colapso económico de Venezuela, porque nosotros estábamos dolarizados antes de Venezuela, de Correa. Estamos dolarizados en el periodo del 99 al 2000, nos dolarizamos. Entonces no había forma de que el presidente pudiera imprimir billetes comandándole al Banco Central, cosa que había pasado antes y precisamente por eso nos dolarizamos, ¿ya? Entonces, por eso es tal vez que nosotros no llegamos a ser tan conocidos en la esfera internacional como un gobierno realmente de una carencia democrática absoluta. Yo no me atrevería a decir que se configuró perfectamente una dictadura, al menos no durante los primeros 2 periodos de Correa, pero después ya empezamos a ver cosas muy raras, intentos constantes por quedarse en el poder, y ya empezamos a ver un shift aún mucho más intenso a un poder ya más totalitario, más autoritario. Estamos hablando de gente que murió en las manos de Correa. Hubo un general, el general Gabela, y es un caso doloroso para todos nosotros. General Gabela era un general, Fuerzas Armadas, un tipo súper honesto, un tipo muy reconocido dentro de las Fuerzas Armadas, que denunció un caso de corrupción. Se habían comprado 12 helicópteros DRUV, y los helicópteros DRUV no pueden volar en altura. Ya son unos helicópteros que se fabrican en la India. Esos helicópteros no pueden volar en altura, y obviamente mi país es un país que está entre montañas, entonces las alturas oscilan desde el mar hasta 3.000, 4.000 metros para arriba. Entonces, esos helicópteros se había probado que no podían estar en nuestro país, que no iban a servir en nuestro país. Entonces, y además se compraron con un sobreprecio. Entonces Gabela dice, aquí hay algo raro y yo voy a denunciar esto. En una conferencia de prensa, Gabela empieza a hablar del tema, y otro de los generales, que era muy cercano a Correa, se acercó y le amenazó, y habían cámaras ahí, ¿ya? En medio del tumulto, en medio de la gente, cuando ya se estaba acabando la conferencia de prensa, otro general se le acerca y le dice, vas a pagar por lo que hiciste, ¿ya? Pasó un poco de tiempo y al general Gabela le asaltaron afuera de su casa. No le robaron nada, por supuesto, solamente lo dejaron muerto adelante de su hija y de su esposa. Y es un caso horrible, porque como ese hay varios otros.
¿ya? Indígenas que fueron apresados, indígenas que murieron en manos de Correa también, precisamente por ser disidentes, por oponerse al poder, por oponerse a la explotación de nuestro patrimonio natural, por oponerse a que se explotara, por ejemplo, Yasuní. Periodistas perseguidos, pero de una forma que yo nunca había visto en Ecuador. Nosotros también tuvimos una dictadura militar, una dictadura súper blanda, no pasó mayor cosa. Nunca habíamos tenido un régimen así, jamás habíamos tenido un régimen así de fuerte, de grotescamente autoritario. Entonces creo que nadie llegó a esperar que llegue a tanto, al menos esta izquierda que te digo que es democrática, que yo sé que son demócratas porque son mis amigos. Entonces yo sé que cuando hablo con ellos es en serio, ellos no solo dicen que son demócratas por decirlo, como lo dice el Partido Comunista, sino que en realidad son demócratas. Nadie pudo vislumbrar lo que se venía y se nos vinieron unos años horribles, 11 años de una persecución terrible y después 4 años de un presidente que no era capaz de gobernar, que no hacía mucho, que le dio lo que hizo, bueno, Lenín Moreno fue darle la espalda a Correa, porque vio que le convenía, ¿ya? No porque creyera en otro proyecto político, sino porque le convenía. Y entonces nosotros tuvimos nuestro Macri, fue Lenín Moreno, ¿ya? Por eso Lasso tiene un chance mayor todavía, porque ya hubo un periodo de transición de salir de las garras de Correa, poder restabilizar un poquito el país, hacer que la izquierda realmente entienda que se tiene que desmarcar de la izquierda totalitaria y de la izquierda radical. Y fue el hartazgo después de tantos años que hizo que la izquierda realmente diga voy a votar por un banquero que es de derecha, que es Opus Dei, que es pro vida, que es todo lo que la izquierda no podría llegar a defender nunca, pero era la opción que te prometía libertad. Y eso fue lo que ganó. Y tú que haces el paralelo, y bueno, mucha gente lo hace también, los venezolanos cuando ven lo que está pasando en Chile ahora, se ponen piel de gallina y empiezan a decir, bueno, ¿a dónde me voy a ir ahora, no? Digamos, si ya, ¿a dónde voy a escapar ahora? Si la cosa está muy complicada. ¿Tú crees que la izquierda democrática chilena sería capaz en las próximas elecciones de emular a la izquierda ecuatoriana apoyando a alguien como José Antonio Kast? No, les falta meterse un tortazo de nuevo. En mi país, cuando te caes con la misma piedra, te metes un tortazo, se llama meterse un tortazo. Les falta darse contra la pared de nuevo. Porque, a ver, ¿a quién le están haciendo el juego ahorita? La izquierda democrática, la DC, el Partido Socialista, que podríamos decir que es una izquierda que es democrática, que ayudó mucho en la transición chilena desde la dictadura de Pinochet hasta la democracia hermosa que tenemos hoy día, ¿ya? Y digo tenemos porque yo sé que soy ecuatoriana, pero estoy con el corazón en Chile 100%, entonces siempre me trato como chilena. Pero hoy día, lastimosamente, esa izquierda que había sido súper racional en su minuto, que había hecho, yo creo que no una mala gestión, los gobiernos anteriores no hicieron una mala gestión, esos 30 años que todo el mundo se queja no fueron malos años, es más, fueron los años que le dieron un impulso importante a Chile en materia de diplomacia, en materia de política exterior, en materia de una serie de cosas. Entonces, hoy día lastimosamente parece que la gente se acomodó en la paz, y cuando uno se acomoda en la paz y la tranquilidad y la democracia y la libertad, se olvida que esos no son estados permanentes, sino que son cosas por las que tienes que estar peleando todo el tiempo, no son fines, son medios. Entonces hoy día veo con lástima a una izquierda que debería ser, e incluso una parte de la derecha, que deberían jugar y estar siempre a favor del Estado de Derecho, de la institucionalidad, del respeto a las instituciones, haciéndole el juego a Pamela Giles, haciéndole el juego a Jadwe, haciéndole el juego a Boric, haciéndole el juego a Camila Vallejo. Lo que pasó el día de ayer con Pamela Giles en el matinal yo no podía creer. Cuéntale a nuestros telepensantes para que sepan a qué te refieres. Ya, yo trato de ver matinales, si es que no los puedo ver en la mañana, que normalmente no los puedo ver en la mañana, los veo en la tarde, en YouTube, donde sea, los veo. Los matinales son feos, yo sé, no son lo más cómodo del universo, pero los matinales han pasado de ser una cosa de farándula a una cosa de política, ¿ya? Y una cosa de política que no es menor, que lastimosamente está dirigida por gente que no está capacitada, ¿ya? Al menos yo creo que la mayoría no están capacitados para hacer lo que están haciendo, pero, ok.
El día de ayer, Pamela Giles, en el matinal que dirige Tonka Tomisic con Amaro Gómez Pablo, sí. Claro, ¿sí? En el matinal que dirigen ellos dos, tuvo una pelea no menor con uno de los entrevistadores, que es Lagos, que le hace una pregunta diciendo que ahora quién va a tomar básicamente las cartas o el toro por los cuernos en el gobierno. Y esta señora, esta dama Giles, le dice que qué pregunta más tonta, que ella quisiera que le entreviste Tonka y que ella no le da la gana de responder lo que le pregunta Lagos. Entonces se pasa un momento incómodo, medio que Lagos se ríe, todos medio incómodos, pero sin reaccionar, sin decir, oye, señora, no sea grosera, o simplemente cortarle la entrevista y ya. Bueno, después se metió en una pelea con Lagos, lo insultó, Lagos le dijo que era un insolente, le dijo que no iba a responder las preguntas que le hiciera, después le dijo a Amaro que era imposible que él se quedara con la última palabra, que qué falta de caballerosidad. Ahí la caballerosidad les conviene a los feministas cuando les conviene nomás. Ahí hasta ahí nomás les llega el feminismo. Entonces le dice que qué falta de caballerosidad, que la abuela con sus nietitos y su simonea están siempre peleando por el pueblo y van a estar dispuestos a darle la cara y decir las cosas de frente a quien sea, que son unos insolentes, que son unas personas que no tienen ni idea dónde están parados. Yo cuando vi, lo pueden ver en YouTube, la entrevista está en YouTube, está en Twitter, está en todo lado. Yo cuando vi eso dije, chuta, qué grave, porque lo que pasó igual el otro día con Schalper y Giles, que Giles le empieza a decir, abuelo gobernador, candado chino, Schalper. Pero tú sabes que esa es una estrategia comunicacional. Por supuesto. O sea, lo que pasa es que cuando tú, a ver, lo único que esta gente no tiene es estupidez. Todo lo que hace un Maduro, todo lo que hace un Giles, todo lo que hace un Jadwe, están claramente analizados cómo operan en la psiquis de las personas que no tienen resistencia frente a este tipo de discurso porque no tienen autoconciencia, no tienen conciencia respecto de qué es lo que puede haber detrás, creen que esto es algo espontáneo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú sabes que antropológicamente nuestro diseño cerebral es más sensible ante una amenaza, ante algo malo, que ante algo bueno. Por eso es que prácticamente todos los libros de historia de lo que hablan es de la guerra y el crimen y el y el otro, y no hay libros de historia con la maravilla de historia que se ha ido creando en torno a la música, la cultura, el arte, etcétera, etcétera, hasta que llegó el posmodernismo, pero bueno, dejémoslo ahí, esa es otra discusión. Entonces, pero nosotros siempre estamos viendo qué es lo que... Tú puedes tener un día maravilloso, y llegó alguien y te dijo una sola cosa, te agredió, y eso es lo que queda en tu cabeza. Y esta gente lo sabe perfectamente, y porque la idea de ellos no es si quedó bien o mal en la cabeza del otro, porque ya qué más mal puede quedar una persona que no tiene absolutamente ninguna moral y ningún piso y nunca lo ha tenido. Es simplemente una manifestación de una feminidad torcida, y nada más que eso. ¿Qué mal puede quedar con algo que es esencialmente torcido? Nada. La idea es quedar en la cabeza de la gente, cosa que cuando vean Giles, y la gente le gusta pensar bien de las personas, la asocian a alguna última cosa buena que hizo. Esto es una preparación para en la próxima, qué sé yo, antes de las elecciones, tener algunas apariciones públicas abrazando a alguien, conteniendo a alguien, siendo amable, cariñosa, y entonces la persona se olvida que la recuerda porque insultó a un periodista, pero la recuerda y la asocia a lo último que vio. Así funciona. Y ojo, aquí hay una cosa, ¿no? Y totalmente cierto, Vanessa. Aquí hay una cosa, yo estaba viendo cuál fue la respuesta de la gente en redes sociales, que no es el mejor indicativo, pero si ves distintas plataformas puedes llegar a ciertas conclusiones. Y en todas las plataformas, la receptividad de los comentarios de Giles fue buena. Fue súper bueno. ¿Ya? Fue súper bueno. Y eso es preocupante porque, verás, había una cosa que a mí me tranquilizaba después del estallido social en Chile. Había una sola cosa que a mí me calmaba. Y era que nadie había podido capitalizar lo suficiente como para volver este tema una cosa de una persona. ¿Ya? Hasta el momento. Y eso era una cosa que a mí me tranquilizaba porque eso implicaba, ¿ya?, que todos los cambios que se hicieran iban a necesitar sí o sí de discusión, sí o sí de algún nivel de debate.
Esta persona, lo que a mí me preocupa de lo que hace Giles es que está logrando que los temas de controversia nacional se personifiquen en ella. Sí. ¿Ya? Y eso es un problema. Eso es un problema. En un país que necesita restablecer un poco su institucionalidad, fortalecer un poco su democracia, están tambaleando ciertos factores de la democracia, el hecho de que haya una persona que haya logrado capitalizar de esta forma un evento tan importante como los últimos retiros, ciertas partes del estallido, ciertas críticas sociales, no es menor. Piñera terminó hoy a manos del engendro de Jaime Guzmán, el Tribunal Constitucional. La abuela y su ejército de nietos tienen a Piñera chapoteando en el barro. Ya está simplemente de adorno en la moneda, y tal cual como la abuela les prometió, nietos amados, tendrán lo justo. Tercer retiro, cuarto retiro, quinto retiro, y si es necesario, etcétera. Ahora, con el aval del engendro de Jaime Guzmán, Tribunal Constitucional. Tal como se los prometí, las AFP están hoy día desfondadas, ya no existen. Adiós AFP. Nanay desgobierno, nanay Piñera, doble nanay a todos ustedes porque perdieron. Terminó el gobierno de Piñera, es la hora del ejército de nietos. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tuvimos nosotros, me refiero a nosotros de Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, es que nuestros cambios legislativos y nuestros cambios constitucionales se giraban siempre en torno a una sola persona, ¿ya? Y básicamente se terminaba haciendo lo que esa persona decía. Chile está cayendo en esa dinámica. Y eso es lo que me asusta, eso es lo que me preocupa. Y es una de las cosas que te consigue el populismo. El populismo es una forma de hacer política, ¿ya? Y populista puede haber sido Trump y puede haber sido Giles, y no es un tema ideológico, ojo, ¿ya? Es un tema de hacer política. Entonces, cuando yo veo a Giles y veo a Winter y veo a Jadwe y veo a todos estos políticos, veo exactamente lo mismo que yo veía hace 15 años en mi país. Es idéntico, exactamente, todos tratando de imitar a un Correa, todos tratando de imitar a un Maduro, a un Chávez, todos tratando, porque esto se impone con manual. O sea, hay una forma de hacer esto y Chile ya está empezando a caer en esa dinámica. La sorpresa del año fue que sea Giles y que no sea alguien como Jadwe, ¿ya? Que honestamente es peligroso, es súper peligroso, porque el día de ayer fue este chico Lagos, fue Sergio Lagos y fue Amaro Gómez Pablo. Pero el día de mañana puede ser cualquiera, incluso uno de los nietitos que se oponga a lo que haga la abuela puede ser el próximo traidor y el próximo sancionado. Y sí, nosotros sabemos perfectamente que desde el asesinato, el abandono que hizo Fidel, ¿no es cierto?, del Che, hasta todas las purgas que hacía Stalin, Mao, la revolución cultural, etcétera, siempre esta gente termina destruyendo las vidas de quienes les sirven para llegar al poder. Eso parten con los empresarios, que se creen tan poderosos que a ellos nunca les va a tocar. Resulta que te voy a contar y les voy a contar a nuestros telepensantes, una conversación de la que yo me enteré. Era una reunión social, y había una persona en esa reunión que es uno de los dueños de la minería del cobre en Chile, la parte privada, digamos, ¿no? Forma parte del conglomerado de quienes son dueños de esta empresa. Entonces se le acerca a otra persona y le dice, dadas las circunstancias que se están viviendo hoy día en Chile, ¿tú no temes que te puedan expropiar? Y la respuesta fue así, no. ¿Expropiar el cobre? No, pues la minería privada, eso en Chile no pasa. Eso no va a pasar. Entonces, y ahora resulta que Giles acaba de admitir que el país tiene que, y todos tienen que bailar,
al ritmo de la música que ella ponga. Y si esto es un royalty en minería que destruya la minería privada o que la nacionalice, bueno, digamos, así va a ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay, cuando uno observa desde el 18 de octubre en adelante, los pasos que se han dado en la claudicación, de parte de la derecha acomodaticia y de parte de la izquierda con una vocación no tan democrática, porque hay una izquierda de vocación democrática que es la ex concertación, que realmente están más cerca del Partido Republicano que de Renovación Nacional. O sea, porque al final son personas que realmente sí creen en la república, en la división de los tres poderes del Estado. Y hay otra izquierda que en realidad transita entre esta democracia populista, popular, de altos niveles de participación de un asambleísmo, porque al final nunca pueden participar todas las personas, sino que pequeños grupos que terminan decidiendo por todos los demás y reemplazando las instituciones estatales. Por lo tanto, decidiendo qué es de quién según su antojo, ¿no es cierto? Y que purula un poco, ¿no? Y ahí es donde uno se pregunta si es que esta situación que tú estás describiendo, ahora fue Sergio Lagos y fue Amaro Gómez Pablo, ¿no es cierto? Y más encima con la anuencia de Tonka, porque hay otro punto importante en este análisis. Me gusta quedarnos aquí un rato para ver cómo operan comunicacionalmente esta gente, ¿no? Porque Tonka, al sentirse tocada por la varita mágica de la señora Giles, que ha concentrado, no le importa ser fiel a su amigo, a sus dos amigos, a sus colegas, no le importa defenderlos y decirle, señora Giles, me va a disculpar, pero yo no estoy de acuerdo con su actitud, y aunque usted pretenda que aquí hay una lealtad de género, yo no tengo lealtad con una persona que simplemente insulta a mi compañero de trabajo. ¿Por qué ella no reacciona así? Yo no vi el matinal, pero estoy adivinando, y supongo que no reaccionó así. No, la reacción de ella fue deplorable. O sea, cuando cuando Pamela Giles le dice a Tonka, yo quiero que Tonka me entreviste, yo quiero que me entreviste a alguien inteligente. Tonka, sí, es que ahora en este minuto quien le está entrevistando es Pablo porque vamos alternando. Yo decía, qué falta de respeto para la gente es que está al lado tuyo. Sí, Cristina, lo que pasa es que lo que yo quiero que los telepensantes entiendan es que esta es la forma en que opera psicológicamente este tipo de políticos, y que cuando llegan al poder lo hacen señores del Tribunal Constitucional que acaban de darle un espaldarazo a la izquierda refundacional de vocación totalitaria en este país. ¿Saben cuánto tiempo les queda? ¿Ustedes creen que hay tiempo para sus hijos, para sus nietos? ¿Ustedes creen que no les va a pasar a todos? Ahora les van a tocar con la varita mágica al hombro y les van a decir, qué bueno, sí, esta es una gran institución que supo decirle que no al presidente en pos de una cosa formal, pero al fin y al cabo el mensaje está. Usted ya no cuenta con nosotros, y los chilenos tampoco contamos más con los miembros del Tribunal Constitucional, que era la piedra de tope para que se defendiera la institucionalidad vigente. Bueno, entiéndanlo bien, o sea, si no, vayan y estudien un poco. Esto pasa en todos los regímenes con la gente que tiene vocación totalitaria. Y al final, cuando se enfrenten, si es que Chile llega a abrazar el socialismo del siglo XXI, va a llegar un momento en que o va a ser Jadwe, o va a ser Giles, o va a ser Tellier. Pero no van a poder ser los tres. Entonces, dos de ellos, o uno de ellos, va a terminar asesinado porque le quisieron robar su billetera, y el otro va a terminar exiliado, ¿sí? Porque así funciona. Entonces, lo que en el fondo, a partir del relato que tú acabas de hacer y del análisis que estamos haciendo, quiero que se entienda, porque muchas veces uno entra a este tipo de temas desde Gramsci, desde la neurociencia, desde Foucault, y queda muy en el abstracto. En cambio, entrar a este tema desde el matinal, con la Tonka, el lago, yo no veo matinales porque no te admiro, no tengo resistencia, no la tengo, pero entrar desde ahí, ¿sí? Nos permite, y de hecho no lo vi, no tenía idea de lo que me estabas hablando, y sabía cómo había reaccionado la Tonka. ¿Por qué? Porque así funciona esta psicología que está aprendida para generar este tipo de relaciones de poder que al final se comen unos con otros, y gente tan inteligente como aquella que pueda habitar un tribunal constitucional o que pueda habitar un congreso y que venga de partidos que tienen vocación democrática, ¿no lo ven? ¿O simplemente no lo quieren ver? ¿Cómo ves tú que está ese escenario en este país de la toma de conciencia?
O sea, yo creo que la gente está pensando que va a haber siempre un tope, un límite. Yo creo que están confiando en que ellos no van a ser los perseguidos, no, van a ser los empresarios y los ricos y los rubios y los que viven en Vitacura y en La Barnechea y los que viven en Las Condes, ellos van a ser los perseguidos, el resto no. Y que por algún motivo van a generar un tipo de simpatía con Giles. Ya van a ver, en el minuto en el que le empiecen a estorbar, aún si siguen siendo complacientes para con ella o con Jadwe o con cualquiera de estos amiguitos autoritarios, en el minuto en el que le empiecen a estorbar, sea porque le están quitando pantalla, sea porque, por lo que sea, ¿ya? Se van estas personas a encargar de que desaparezcan. Por ejemplo, te voy a poner un caso que no termina en muerte, afortunadamente, porque nadie debería morirse por ese tipo de cosas, nadie debería morir en realidad, esperemos que no. El presidente Correa tenía un vicepresidente, ¿ya? Lenín Moreno, que fue, bueno, es presidente todavía en mi país, persona con discapacidad, persona que tiene un temple interesante, que en su minuto fue súper bien recibido en el país, un vicepresidente con discapacidad, hizo un montón de trabajo para personas con discapacidad, obviamente dispuso de todos los fondos que se le ocurrían, hizo buena obra y tenía una popularidad súper alta en el país. Hubo un periodo en el cual la popularidad del presidente empieza a bajar y la popularidad de Lenin empieza a subir, ¿ya? Se acercaban las elecciones. La opción obvia, el binomio obvio en el Ecuador era Correa-Lenin. Eran los dos. ¿Por qué? Porque era un binomio fuerte. O sea, Correa tenía una popularidad alta, pero Lenin tenía una popularidad muchísimo más alta por todo el trabajo que había hecho. ¿Qué es lo que hizo Correa? Correa no se lanzó con Lenin. Se lanzó con una carta negra, con una oveja negra, que es Jorge Glass. Tipo sucio, corrupto, no inspira en lo más mínimo nada, no es un tipo pero es despreciable, sin conocerlo es despreciable, ¿ya? Se lanza con este tipo que era un peso en realidad para Correa, en ese minuto mucho más después, salieron 1000 casos de corrupción, el tipo está preso ahorita, por ejemplo. Se lanza con este tipo, pero no se lanza con Lenin y a Lenin lo manda a Europa, a ser representante de alguna organización internacional a que vive en Ginebra, que no joda por allá, y lo mandó para allá. Lo desapareció del capital político del Ecuador, ¿ya? Lo que pasó, fue interesante, es que los años que Lenin estuvo fuera no fueron suficientes como para que la gente lo olvidara por completo. Entonces, cuando él volvió, Correa ya vio que no se iba a poder reelegir, porque lo iban a linchar si es que se trataba de reelegir. Lo pone a Lenin como la carta, porque era la única forma de hacer que prevalezca su intocabilidad, su impunidad, ¿ya? Entonces le meten a Lenin y le obligan a que vaya con Jorge Glass. Jorge Glass que ya estaba embarrado, pero hasta las marimbas timbas de corrupción. Lenin Moreno dice, no quiero ir con Jorge Glass. Se lo impusieron y va Lenin. Pero a lo que voy es esto. Este caso no terminó en una muerte. No fue que Correa mandó a matar a Lenin Moreno, no de lo que sepamos. Tal vez sí lo hizo y fracasó. Pero no de lo que sabemos. Lo que sí hizo fue exiliarlo. Lo sacó del país. No le permitió hacer absolutamente nada dentro del país, no más obras, no más exposición, no más nada, lo sacó. Y mira lo que están haciendo, es bien interesante el tratamiento que se dan entre las personas de la izquierda. Entre ellos se tiran piedras todo el tiempo. Yo puedo entender que hayan ciertas objeciones con respecto a las actitudes de Giles, porque sí son extraordinariamente molestosas. Pero incluso entre Boric y Jadwe, entre personas que son relativamente coidearias, se lanzan piedras todo el tiempo y en el minuto en el que lleguen al poder, si es que ellos ven que el otro les estorba, de alguna forma u otra van a hacer que desaparezcan. De alguna forma u otra. Claro, y mucho más, y eso es en una segunda etapa, porque en una primera etapa de lo que se trata es de eliminar y de sacar a todos los que estorban porque impiden el avance del poder, del ejercicio del poder sobre la vida de los individuos. Entonces, en ese sentido, la pregunta, o sea, claro, volviendo a la pregunta que te había hecho, tú me dices, lo que pasa es que se sigue creyendo que va a haber un límite, que acá no se va a avanzar hasta las últimas consecuencias. Pero lo que estamos viendo hoy día
es que efectivamente hay una personalización, está cayendo todo en esta persona de Jaude Sport. Más encima, mira lo curioso, porque se trata de dineros de la gente que más dinero tiene, porque la gente que tiene AFP es de la que tiene más dinero, ¿no es cierto?, que ha trabajado toda su vida, y esos dineros, y obtener esos dineros, es lo que hoy día catapulta a una comunista con vocación totalitaria, sin ninguna moral, a la presidencia de la República. Mira lo extraño, ¿no es cierto?, que puede llegar a ser el mundo humano, y por eso es que eso de ciencia política es uno absurdo. No hay nada científico en la política, no hay nada menos científico, es decir, predecible, que lo que puede ocurrir con la política, y por eso es que la importancia de las instituciones, porque en política sin instituciones, es una casa de orates, es la esquizofrenia, y entonces ahí el que manda es el más fuerte. Ahora, viendo el panorama latinoamericano, ¿no es cierto?, porque tenemos en Perú, por ejemplo, a mí me encantaría conversar un poco contigo, ¿cómo ves tú las elecciones ahí en Perú y la amenaza que se está levantando, por lo menos con uno de sus candidatos, ¿no? Claro. Solo un comentario con respecto a lo que decías antes. Hay un dicho que dice, el capitalista será el que te venda la soga con la que le vas a ahorcar. Sí, ese lo dijo Lenin supuestamente, pero le atribuyen tantas cosas que uno ya no lo sabe. Ya no sabes. Y una de las cosas por las cuales el comunismo está proscrito en tantos lados es porque se entiende que no le puedes dar las herramientas de la democracia a alguien que quiere destruirla. No hace ningún sentido, pero bueno. El escenario latinoamericano está súper interesante, Vanessa, porque verás, tenemos, Argentina está perdida. Bolsonaro sigue con una aceptación relativamente alta pese a la crisis del COVID, que no es una aceptación menor, pero obviamente esas encuestas se hicieron antes de Lula, antes de que a Lula le dejaran libre. Colombia tiene unas elecciones que también van a ser importantes. Uno de los candidatos asegurados de la izquierda pues va a ser Petro, que es un socialista del siglo XXI, que sería terrible que Colombia caiga en las manos del socialismo del siglo XXI. Andrés Pastrana ha tenido un resurgimiento político interesante. La derecha todavía no tiene un candidato potente, pero me llama mucho la atención el resurgimiento político de Pastrana. No sé si es que eso implica una candidatura presidencial, pero no me sorprendería. Pero aspiro a que Colombia tenga la suficiente inteligencia como para ver el fracaso de sus dos vecinos y no caer en la misma estupidez. Ahora, con el tema de Perú. En Perú está complicada la cosa, porque uno ve los videos de Castillo y dice, no, ¿cómo es posible? ¿Quién va a votar por este tipo? Es un payaso. Pero la verdad es que ahorita en las encuestas está bastante más arriba que Keiko. Y el problema es que Keiko no es solo Keiko, es su papá. Exacto, sí. Su papá. Y además está embarrada en un montón de casos de lavados de activos, de corrupción. Entonces, es una decisión muy complicada. Ahora, de ganar Castillo sería una pena realmente, porque podríamos romper una alianza estratégica que somos todos los países que estamos al Pacífico, una alianza tan potente, tan buena, que nos podría ayudar a negociar mejor con la China, por ejemplo, a no ser países chiquititos individuales que negocian con China, sino a ser grandes mercados que negocian con China, y eso podría ayudarnos a meterle un freno un poco al mercado chino, que es un poco invasivo y no siempre es lo mejor. Pero yo el panorama en América Latina creo que está un poco desfasado. Los países que vivimos y sufrimos del socialismo del siglo XXI estamos tan hartos de eso que empezamos a votar por lo contrario. Y los países que todavía no lo han sufrido están empezando a caer en lo que nosotros caímos hace 15 años. Y no va a haber forma en la que nosotros, ecuatorianos, venezolanos, cubanos, les podamos explicar y decir, hey, tengan cuidado, esto es un peligro, por favor reaccionen, no voten por gente que trata de personalizar el poder, porque eso rompe con toda institucionalidad, porque ahí el poder reside en esa persona y no se entiende, se deja de entender que las instituciones trascienden en el tiempo. Piñera podrá ser presidente 4 años, pero después de eso la presidencia sigue, es una institución. Entonces, no va a haber forma en que nosotros les podamos advertir, porque ustedes ya han sido advertidos. Sobre todo, o sea, Chile ha tenido un nivel de migración de venezolanos impresionante, y todos los venezolanos siempre dicen exactamente la misma cosa. Nosotros venimos huyendo del régimen en el que ustedes están empezando a caer. Nadie quiere creer que Chile puede llegar a ser Venezuela. Y eso yo creo que es un problema de memoria histórica, ¿verdad?
porque Chile ya fue Venezuela. Chile ya fue Venezuela. Entonces no crean que están exentos de caer en lo que están por caer. Lo están convocando. Lo están convocando. Y yo te digo, Vanessa, que con cierta pena no veo que haya un paso atrás, no veo que haya un retroceso. Porque, por ejemplo, digamos, un candidato opcional que parece que podría llegar a ser interesante sería Lavín. No porque a mí me guste, sino porque si es el candidato que gana las primarias de Chile Vamos, es una opción presidencial no menor, dependiendo obviamente quién lance la izquierda. José Antonio Cast todavía no tiene esa cabida en el espectro político como para decir es un competidor fuerte, aunque sea un candidato bueno, aunque sea un candidato que podría realmente defender lo que debería defender. Pero, por ejemplo, si llegara a ganar un Lavín, yo le veo haciendo cosas muy parecidas a Piñera. O sea, yo le veo haciendo cosas muy concesiones muy necesarias, muy parecidas a las de Piñera. Y si, por ejemplo, ganara una Paula Narváez, sería una persona con la que sería muchísimo más fácil de dialogar que una Giles o un Jadwe, pero seguiría promoviendo las mismas locuras que hicieron que en el 2014 las reformas tributarias, por ejemplo, de Bachelet, mandarán al país al abismo en el cual termina el estallido social, porque esto se viene gestando desde el 2014. Desde el 2014 que los chilenos tuvieron una fuerte caída en el PIB per cápita, en el PIB a nivel nacional. O sea, el nivel de recaudación tributaria bajó, el nivel de ineficiencia del Estado subió. Entonces, ella va a seguir defendiendo estos modelos, aunque sea más fácil dialogar con ella y hacer una alianza con ella. Va a ser difícil que Chile pueda salir de esta situación. Yo lo veo complicado, cada día más complicado. Te juro que hace un año no me podía imaginar que íbamos a llegar tan lejos, ni yo, ni siquiera yo. ¿Ya? Ni siquiera yo. Yo decía, no, Jadwe, no, ni Avala va a ganar. Jamás, ¿cómo podría ganar un Jadwe? En Chile, después de haber tenido un Allende. Pero es que se olvidaron que ustedes ya fueron Venezuela. Se olvidaron. Y hay un discurso ridículo que está todo el tiempo girando. Y por eso mismo digo, yo veo matinales porque necesito saber cuál es el ritmo de la política en el país. Por eso. Y yo sé que con la televisión, las noticias normales y los programas de noche no me es suficiente. Hay que entender qué está pasando con los matinales. Yo creo que no nos podemos desentender, aunque nos hierva la sangre. Pero, por ejemplo, por eso mismo digo, los matinales están ahorita con gente que no está preparada para lidiar los temas de los cuales están hablando. Porque ellos instalan un discurso, pero no entienden lo que están diciendo. Dicen, el modelo fracasó. ¿Cómo diablos el modelo fracasó? Todo, o sea, ¿cómo? El modelo fracasó si es que miras un periodo de tiempo exclusivo que es estallido social, pandemia, porque todo se ha ido para abajo y aún así ni tanto. Porque hoy día mi país, que lleno de derechos y cosas, derecho a la salud buena, de dignidad, todas las cosas que te puedes imaginar. Hoy mi país le pide vacunas a Chile, ¿me explico? En mi país hay gente muerta en las calles, en Chile eso jamás se vio y espero que no se llegue a ver jamás. Pero, entonces, ¿cómo me dicen que el modelo fracasó? ¿Cómo me dicen que el problema es la inequidad y no la pobreza? Y están manteniendo, y que la riqueza se distribuye. No, la riqueza no se distribuye, señores, la riqueza se crea y la riqueza es ilimitada. Va a existir mientras existan los seres humanos porque la riqueza depende de lo que tenemos en la cabeza, de nuestra capacidad de generar valor. Eso es riqueza. ¿Ya? Los recursos son limitados, eso es otra cosa. Que tenemos que distribuir de otra forma los recursos para que más gente los aproveche. Ok, perfecto, si quieren distribuir educación, denle la plata a los padres y que los padres decidan a dónde les mandan a sus hijos, a qué colegio les mandan a sus hijos. Que no sea el Estado que está subsidiando un colegio municipal que cuesta 3 veces más que un colegio particular subvencionado y es la mitad de la calidad. Es chistoso porque yo, para entender un poco más en qué momento hubo este quiebre tan profundo, empecé a ver cuándo empezaron las campañas contra los colegios particulares subvencionados. Interesantemente, después de eso, en lengua y en matemáticas, las notas de los promedios chilenos se fueron al piso, bajaron bastante. Y es interesante ver las reacciones que tiene la economía nacional a las reformas tributarias de octubre del 2014 de Bachelet. Es un pique en caída fuerte, es importante, no es menor. Entonces, esto ya creo que no es un tema de hablar de datos, ni siquiera hablar con los números, con decir científicamente no hay forma de que esto haya fracasado, al contrario, es un milagro lo que ha hecho Chile.
nosotros, los extranjeros, yo he estudiado historia chilena desde chiquitita, en el colegio siempre nos enseñaban la historia de Chile. Siempre fue el país modelo, un país modelo a seguir, es el país que todos deberíamos estar mirando. Ustedes no miran América Latina, miran Europa, ya, nosotros miramos a Chile, ¿ya? Y ver que se instauró este discurso de la concertación fue lo peor que le pudo haber pasado al país. El modelo económico de Chile es un modelo pinochetista. No, el modelo económico chileno es el reflejo de siglos de pensamiento económico y la Constitución es el reflejo de siglos de pensamiento jurídico. No es, pero nada. Entonces, ver esta decadencia en la comunicación, que no sé si es intencional o es falta de preparación, ya no sé qué es. Si es intencional es grave. Lo que pasa es que es inevitable pensar en la intencionalidad. Mira, la tesis que al menos a mí me parece más plausible es que el 18 de octubre fue un golpe de Estado con guante blanco. Eso quiere decir hecho desde adentro de una institucionalidad estatal absolutamente capturada. Acuérdate que también tú vuelves a Bachelet. Bueno, no nos olvidemos que prácticamente la mitad de lo que ella recaudó extra con la reforma tributaria la destinó a emplear a sus amigos en el Estado. Entonces así fue capturando por dentro las instituciones, y luego cuando tú tienes un poder judicial capturado por jueces activistas que son tus amigos ideológicos, ¿no es cierto? Cuando tú tienes luego todas las fases intermedias entre el poder del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, digamos, ¿no es cierto?, de las cúspides, capturadas por burócratas que son ideológicamente afines al socialismo, es decir, al socialismo del siglo XXI, a ese proyecto. Luego es muy fácil, ¿no es cierto?, que se produzca esa ineficiencia del Estado, esa destrucción además de lo que era una política que estaba focalizada efectivamente en los más pobres y que ahora se quiere universalizar, como si no existiera la pobreza, como si no hubiéramos tenido, hasta el 18 de octubre nosotros todavía teníamos un 30% de la gente con trabajo informal. Eso ya, por mucho éxito económico que haya tenido Chile, todavía quedaba mucho por hacer, como para decir, o sea, estábamos avanzando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el 18 de octubre es finalmente un intento de un recambio de élites en el poder, pero no a través de la vía democrática. Eso ya lo dice Fernando Atria en su libro La Constitución Tramposa. Él dice que hay que armar magnitudes de poder que pasen bajo el radar del derecho, de ahí el nombre de este programa, Radar Nacional, bajo el radar del derecho. Tú lo observas y todo lo que se ha ido avanzando desde el narcoterrorismo hasta la primera línea, hasta lo que ha sucedido al interior. Acuérdate de las discusiones parlamentarias que no se podían llevar a cabo porque venían los asesores de los parlamentarios de izquierda y agredían a los parlamentarios de derecha. Es decir, todo capturado a nivel que pase bajo el radar, pero absolutamente capturado. Entonces ya no te podías mover. Muchas de las votaciones, la ley de paridad en la Constitución, la acusación constitucional de Chadwick, muchas votaciones se hicieron por miedo. O sea, aquí la amenaza que le hicieron los portuarios a Lagos Weber, si es que en el segundo retiro ponía un par de dificultades para que la gente no lo retirara, porque lo que está en juego no es que a la gente le vaya mejor económicamente o que salve una situación difícil. De hecho, el 54% de los retirados en el primer y segundo retiro está en cuentas corrientes. Es decir, la gente no lo necesitaba, ¿sí? O se invirtió en instrumentos financieros, y un cierto porcentaje extra a deuda y a consumo, o sea, a puros bienes de consumo así, ¿no? Que no tienen mucho sentido. Entonces, cuando tú ves que el objetivo es el desmantelamiento del sistema previsional, no es que a la gente le vaya bien, y que todo esto se hace, por ejemplo, ahí, ¿qué es lo que se hizo? Se usó a los portuarios. ¿En qué capa están los portuarios? Es una capa invisible para el radar del derecho. No se puede reaccionar institucionalmente a esa amenaza. Y tampoco se puede hacer una acusación constitucional contra Lagos Weber por no haber avanzado el proyecto que quería avanzar, dado que estaba bajo amenaza. Porque entonces él no está representando, ¿no? Él es un representante, él se debe a su representante. El hecho de que está amenazado no puede seguirse de que él no pueda legislar. Entonces tiene que renunciar a su cargo. Bueno, todo esto ha estado capturado permanentemente. Esto fue un intento de recambio de élites en el poder por vía antidemocrática, y la gente que lo intenta de esa manera es gente que evidentemente que tiene una vocación totalitaria y que no están dispuestos a aceptar los resultados de las urnas, y entonces, a menos de que les convengan, evidentemente. Y entonces hoy día lo que tenemos es el uso del capitalismo, es decir, del ahorro del capital de la gente que tiene su AFP en favor
de los propósitos de éxito de la izquierda totalitaria. Y ojo, aquí hay un tema. Los chilenos suelen ver a Europa siempre, pero no regresan a ver a los vecinos. Y regresar a ver a los vecinos es importante a veces, porque a veces los vecinos, nosotros, te podemos enseñar exactamente qué es lo que no tienes que hacer. Hasta para ver qué es lo que tienes que hacer. Yo adoro a mi país, de verdad que lo quiero un montón, pero políticamente es un fiasco y es una pena decirlo, pero no tenemos institucionalidad, nuestras policías están totalmente corrompidas. Tú puedes comprar un policía en Ecuador con nada, con $10, $5, es una locura, me explico, es una cosa que a mí no se me ocurriría jamás en la vida ser un carabinero, nunca, jamás, nunca, jamás. No se me ocurre tratar de decirle nada a un carabinero porque le tengo respeto, me inspira respeto. Pero hay una cosa que aquí es interesante, ¿verdad? Normalmente ustedes no miran América Latina, siempre están mirando a otro lado, pero a veces hay que mirar América Latina. Ustedes tuvieron un estallido social acá, ¿ya? Yo estaba acá, me acuerdo, estábamos con mi pareja y estábamos conociendo a un grupo de gente que eran los socios de mi pareja, acabábamos de llegar a Chile. Y yo presentándome, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina, soy ecuatoriana, bla, 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 el discurso, ¿no? Y todos me decían, oye, qué pena lo que está pasando en tu país. Y yo me moría de la vergüenza, decía, sí, qué pena lo que está pasando en mi país, los indígenas acaban de asediar la ciudad de Quito, la destrozaron, quemaron la Contraloría, ¿ya? Bueno, perfecto. Regresamos a España porque teníamos que recoger un par de cosas de maletas y para terminar de hacer la mudanza a Santiago. Y empieza a pasar lo mismo acá. Y empieza a pasar lo mismo en Colombia, ¿ya? Entonces yo dije como, a ver, ¿qué es esto? Porque yo sé lo que pasó en Ecuador. En Ecuador pasó porque la Contraloría estaba empezando a seguir un caso en contra de Rafael Correa, que es el caso por el cual ahorita está prófugo en Bélgica, que es un caso de corrupción enorme, y muchos de los documentos de ese caso estaban en la Contraloría. ¿Ya? Por suerte se habían digitalizado y por eso fueron precisamente a la Contraloría a quemar la Contraloría. ¿Ya? Yo sé por qué estaba pasando eso, porque yo también sé que desde que Correa está siendo perseguido judicialmente con casos de corrupción, no es una persecución política, sino realmente es un tema de corrupción, empezaron a haber atentados de las FARC en el Ecuador, cosa que no había pasado, particular. Y no sé si se acuerdan que hubo un conflicto armado, bueno, no armado, pero hubo un conflicto importante entre Ecuador y Colombia hace unos años. Uribe, una persecución en caliente, mató a Reyes, un narcotraficante que estaba en el Ecuador, tenía una base gigante en el Ecuador, le quitaron las computadoras, luego le llamaron al presidente a decir, amigo, por si acaso, hicimos esto, pero fue en persecución caliente, terminó en un problema en la OEA. Y una de las cosas que decía Uribe ahí fue, quitamos 4 laptops de este campamento y pudimos descubrir que la campaña de Correa fue financiada por las FARC. ¿Ya? El candidato ahorita de Rafael Correa, Arauz, está financiado por el ELN, que es otra de las guerrillas colombianas, narcoguerrillas colombianas. Bueno, y en esos mismos computadores estaban los vínculos de Telier y compañía con las agrupaciones narcoterroristas del sur, de Chile, claro. Digamos. Entonces aquí hay un tema. Esto no fue coincidencial. No es que hay un descontento social acumulado. No. Esto no va por ahí. Esto no fue coincidencial, esto no fue una coincidencia y no fue una cosa que le pasó a Chile aislada. ¿Ya? Esto fue una inversión por parte de la izquierda, por parte, me atrevería a decir, principalmente financiado por Venezuela, auspiciado también por México, gestado desde Cuba, sí, yo diría que desde Cuba. Precisamente para empezar a mover a los regímenes que se le habían dado la vuelta al socialismo del siglo XXI o que no habían caído todavía en el socialismo del siglo XXI. Porque el éxito de Chile es el fracaso de Maduro, ¿ya? Claro. Resalta el fracaso del socialismo del siglo XXI, el éxito de Chile. Claro. Solo el hecho de que al lado tengamos un vecino que le va pésimo, que lleva con movidas del socialismo del siglo XXI desde hace demasiado tiempo y le va pésimo, ¿ya? Y este país es sólido, sigue siendo un país sólido, sigue siendo sólido Chile. Entonces, esto no es un tema aislado, ¿ya? Y hay una cosa que es interesante. A Maduro y compañía le conviene mucho que haya más gobiernos de su misma línea. Y no es un tema ideológico. Yo honestamente creo que es un tema de plata, porque necesitan más vías para el narcotráfico. Sí. Hoy Venezuela es un narcoestado, ¿ya? ¿Y cómo llegaron a ser un narcoestado? Nada, los colombianos se pusieron muy de amigos con la DEA,
Entonces los venezolanos en el 2005 expulsaron a la DEA de Venezuela, los narcos cambiaron de rutas, dejaron de irse por Colombia hacia el Pacífico y empezaron a irse por Venezuela, empezaron a comprar policías, a los policías de calle, los policías se hacían los de la vista gorda, pero eventualmente empezaron a cuidar las mercaderías y para eso ya había que hablar con autoridades municipales y empezaron a subir de autoridades hasta que llegaron al gobierno. No sé si te acuerdas que hace unos años, como hace unos 5 años, Maduro hizo un gran anuncio de que había capturado a 100 narcos colombianos, 100 capos del narcotráfico colombianos, ¿ya? Obvio, les quitó las rutas, los metió en la cárcel porque no le quisieron dar las rutas y no quisieron pagar más tributos de lo que ya estaban pagando. Entonces, ¿qué hizo? Maduro los metió presos nomás. Y con eso, claro, hacía la justificación de que él sí estaba luchando contra el narcotráfico, pero no. Y así nace el cartel de los soles. El cartel de los soles es el cartel de Venezuela. Entonces, a veces la gente no cree ese tipo de cosas, pero es que no es una historia, no es una teoría de conspiración. Es lo que está pasando, es la verdad. Pero Entonces, si nosotros tenemos al Partido Socialista, aparte del Partido Socialista también imbricado con el narco, y fíjate que si tú vas a las noticias 6 meses antes del estallido, tú ves que hay al menos 3 denuncias de la Cecilia Pérez, de la Maite Orsini, de Carlos Montes, y creo que hay una 4ª denuncia, no me acuerdo en este momento, diciendo que el narcotráfico había entrado al Congreso chileno, diciendo eso, la narcopolítica. Y eso fue los 6 meses antes del estallido, salen todas estas denuncias. Luego tienes al señor presidente del Partido Socialista, ¿cómo se llama? Con su apellido. Elizalde, el señor Elizalde, muy amigo, ¿no es cierto?, del alcalde de San Ramón, cuyos lazos con el narcotráfico están tan probados que incluso miembros del Partido Socialista, como Máximo Pacheco y como Oscar Landerrecha, han pedido que por favor se investigue esto y se transparente. Y el señor del Partido Socialista, presidente del Partido Socialista, señor Elizalde, fue el que impidió a Ricardo Lagos ser candidato a la presidencia de la República en vez de Guillé. Entonces, todo esto, evidentemente que sumado a que, yo no sé si tú lo sabes, pero las cifras muestran que el negocio, solamente por el negocio del robo de la madera, el sur de Chile, en 2 años, pasó ese negocio de rentar $22 millones en 2 años a $68.7 millones. 68.7 millones de dólares. O sea, si aquí no está todo enredado, todo comprado y todo imbricado, entonces luego, ¿qué te explica a ti? Que madera, porque yo puedo lavar $68 millones en un casino. Yo puedo tener $68 millones en un par de cajas de cocaína, ¿sí? Pero madera, $68 millones en madera, son miles de camiones, son muchos cientos de barcos y embarques. Son cientos de miles de personas haciéndose los lesos, como decimos en Chile. Es decir, no queriendo prestar atención. Y me parece que justamente esa es como ya para ir cerrando, para que, porque nosotras tenemos acá para conversar muy, muy largo, yo creo que vamos a tener que invitarte de nuevo al Centro de Estudios Libertarios, y si no a mi canal también, para retomar algunos puntos que nos quedan. Pero yo creo que si hay algo de nuestra conversación que de alguna forma trasunta y destila el análisis tuyo y mío, en lo que parece que tenemos un gran acuerdo, es en esta actitud de no querer ver, de no hacerse cargo, que está sumando fuertemente a la causa de gente con vocación totalitaria que va a terminar destruyendo la vida de todos. No sé si quieres agregar algo a ese análisis para que nuestros telepensantes se queden con una conclusión tuya también de este tema. Sí, en primer lugar, nuevamente, esto todo, siempre hablo de lo que pasó en Ecuador, lo que está pasando en Venezuela o lo que ha pasado en diferentes lugares, porque quiero que vean la similitud de lo que pasa allá y lo que está pasando acá, ¿ya? El otro día, Marcela Cubillos, hay un video en YouTube que les recomiendo, te lo recomiendo mucho, Vanessa. Lo hizo Carlos Andrés Vera, es un cineasta espectacular ecuatoriano, que se llama Laberintos. Ya creo que es media hora el video. Y se trata sobre todo las conexiones del narco con Correa y todo lo que empezó a pasar cuando Correa empezó a ser perseguido. Bueno, es un relajo, pero es súper interesante, ¿ya? Viéndolo desde fuera es súper interesante. Viéndolo desde adentro no creo que sería tan interesante, estaría muerto de miedo en realidad.
Entonces, yo siempre les estoy diciendo a los chilenos como, regresen a ver a Venezuela, regresen a ver a Ecuador, regresen a ver lo que pasó en su minuto en Colombia también. Porque esto es una estrategia, obviamente, o sea, si es que el narco está financiando al comunismo y el comunismo está permitiendo que el narco se expanda y que haga todo lo que tiene que hacer para seguir con su negocio, ¿ya? Entonces, obviamente, al narco le conviene financiar al comunismo, por supuesto. Le conviene financiar a líderes que van a respaldar su gestión, lógico. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer? Suelen empezar a ahuyentar al Estado, por ejemplo, yo qué sé, en una población empiezan a disparar, empiezan a quemar comisarías, empiezan a atacar a las municipalidades, precisamente porque quieren alejar la presencia del Estado para ellos suplirla. En el minuto en que la suplen, la llegan a suplir, la población se convierte como una especie de escudo humano, ¿ya? Que siempre va a proteger al narco porque el narco le da cosas. Le da seguridad, le da plata, le da comida, le da trabajo, le da un montón de cosas. Entonces, la misma gente empieza a blindar al narco para que nadie le pueda tocar, porque el Estado se fue, el Estado nos abandonó, ¿ya? Aquí yo creo que hay una lección que es importante, y creo que esto es una oportunidad tal vez para que sigamos defendiendo ideas de libertad y tal vez lleguemos un poco más lejos, ¿ya? Si ponemos el tema de narcotráfico, hay vinculados personas de izquierda y de diferentes espectros también, hay personas también de la derecha vinculadas, pero casos más evidentes, caso Luminarias, por ejemplo. Caso Luminarias está llegando incluso lastimosamente a Delgado, pero hay políticos comunistas como Jadwe súper involucrados, a personas que son de diferentes partidos y que también son de la derecha. Yo lo que les quiero invitar a pensar es, esto no es solamente un tema ideológico. La corrupción, la ineficacia y los errores que se salen claros para todos nosotros no son un tema necesariamente que se afilia a una ideología, ¿ya? Pero sí son necesariamente lo que se afilia a los estados obesos, a los estados que tienen demasiado poder, ¿ya? Tal vez lo más conveniente, lo más revolucionario que podemos llegar a hacer, es empezar a quitarle poder al Estado. Quitarle poder al Estado no solo es quitarle atribuciones, sino también quitarle plata. Entonces, tal vez modificar la figura de, pongamos un impuesto a los súper ricos que nos podría ayudar a recaudar entre 1.000 millones y 6.000 millones para pasar a un modelo de administremos mejor la plata, que solo con eso anualmente recaudamos 4.000 millones de dólares anuales, ¿ya? Que es básicamente un punto medio en lo que podríamos recaudar de los súper ricos una sola vez. Pasemos de la dinámica, ya entremos más fuertemente en la dinámica del Estado, tiene que tener menos atribuciones, porque independientemente si hay políticos de derecha o de izquierda, se corrompen todos, se pudren todos, se dañan todos, y si tienen poder y tienen plata, pueden llegar a destruir la vida de todo el mundo, de quien sea, ¿ya? Entonces, a los liberales y a los libertarios que nos vean aquí, tómense a pecho la labor de decir que tal vez el acto más revolucionario es quitarle poder al Estado ahora. Es la mejor cosa que podemos hacer. De acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y por eso mismo el Estado que venda sus empresas deficitarias y con eso también puede ayudar a financiar parte de los costos de la pandemia, y el Estado también puede perfectamente hacernos accionistas a todos los chilenos de Codelco, por ejemplo. A mí me encantaría recibir un dividendo a fin de año, aunque sean 10.000 pesos, digamos, aunque sea el costo de la colusión del confort. Pero resulta que eso sí, haría realidad esa tan famosa promesa de que estas son empresas de todos los chilenos, ¿cierto? Siempre de todos, pero al final puro bla bla. No recibe nada, así es. Claro, lo que es de todos es de nadie, decía Aristóteles. Así es. Un gusto haberte tenido acá, realmente muy buena conversación, Cristina. Vamos a repetirla sin duda. Hay que profundizar en cómo funciona el narcotráfico, y yo creo que eso es algo que nos queda pendiente, a pesar de que diste una muy buena descripción, pero creo que todavía queda bastante que decir al respecto, y que pronto entonces van a tener nuestros telepensantes aquí del Centro de Estudios Libertarios la alegría de volverte a tener invitada a Radar Nacional. Que estés muy bien, un abrazo y seguimos conversando. Muchísimas gracias, Vanessa. A las órdenes cuando quieras. Que estés muy bien. Chao, Cristina.